Una parte de este vídeo y otros futuros ha sido posible gracias a las aportaciones de los Wishmaníacos aquí presentes, y por las molestias han podido ver el vídeo un día antes de su estreno. Si queréis ver mis vídeos con antelación y otras recompensas, no dudéis en haceros miembros de mi canal o visitar mi Patreon en patreon.com/TheWisemanShow. Y si no, siempre podéis compartir el vídeo, votarlo y comentarlo, porque son gestos que también se agradecen. Muchas gracias. Desde sus iniciales orígenes como un sistema de telecomunicaciones de defensa y de intercambio de información entre universidades a lo que es actualmente, es innegable que Internet es uno de esos inventos que han marcado un antes y un después en nuestras vidas. Internet es ahora mucho más que una red globalizadora que nos permite descubrir, consumir e informarnos, sino un auténtico segundo mundo que todos habitamos y que se ha convertido hasta en un hogar para muchos. Sus utilidades son infinitas, y no voy a explayarme enumerando de todo para lo que nos ha servido y nos sigue sirviendo, porque para qué aburriros con una lista de obviedades cuando el vídeo ya es lo suficientemente largo. Por tanto, vamos a ir al grano. Si Internet es tan bueno y útil, ¿por qué es entonces tal reverenda mierda? Con estas palabras inicié el vídeo de finales de la temporada de 2023, en donde desgajamos cómo no solo Internet estuvo a punto de no existir siquiera por culpa del capitalismo, sino que el capitalismo hizo todo lo posible por corromperlo, de modo que pasamos de un Internet de las cosas, el contacto humano y la información, a un Internet puramente corporativo que existe solo para sacar lo peor de nosotros y explotarnos en beneficio de las clases altas. Asimismo, también comentamos las burbujas tecnológicas, especialmente las criptomonedas, los NFTs, las IAs y el espionaje hacia los usuarios, y el daño que nos han causado. Es un vídeo bastante redondito, si se me permite decirlo, pero sí son verdad dos cosas. La primera, que pese a todo, no deja de ser un tratamiento muy generalista, porque si no el vídeo duraría más de 2 horas. Y la segunda es, sobre todo, que jamás nos habríamos imaginado cómo de mucho las cosas han ido a peor desde entonces hasta ahora, y toda la mierda que hemos ido descubriendo, ya sea reciente o que ya llevaba un tiempo preparándose, y es ahora cuando nos estamos haciendo eco de ella. Y tanto ha sido lo segundo, y tan extendido está hacia todos los ámbitos tecnológicos, pues no es exclusivo de Internet, que no solo he de continuar dicho vídeo apenas medio año más tarde, aunque tranquilos los que no lo hayáis visto porque podréis entender el actual igualmente, sino que resulta que multitud de expertos ya llevaban advirtiendo y señalando los peligros que suceden cuando el capitalismo le pone las manos encima a cualquier cosa. Y tal vez el término que mejor engloba y describe la situación es la llamada enshittification o mierdificación o enmierdación de Internet. Enshittification es un término acuñado por el periodista, escritor y bloguero Cory Doctorow para referirse a la decadencia por la que pasan las plataformas en línea una vez cuentan con una base de usuarios decente, con el fin de sangrarlos económicamente y luego morir. Cito textualmente: "Así es como mueren las plataformas. Al principio son buenas con sus usuarios, luego abusan de los usuarios para contentar a los clientes comerciales. Finalmente, abusan a dichos clientes comerciales para apropiarse de todo el valor para sí mismas. Después mueren. Yo lo llamo enshittification, y es una inevitable consecuencia que surge de la combinación entre la facilidad que tiene una plataforma para determinar su valor, junto a la naturaleza de un mercado bilateral en donde una plataforma se sienta entre compradores y vendedores, los secuestra a ambos y se apropia de los cada vez mayores beneficios del valor que pasa entre ambos". En su artículo original, en donde utiliza TikTok junto a Amazon o Facebook como mayores ejemplos de esta decadencia de plataformas, Doctorow describe como shit, mierda en español, el proceso en el que las grandes plataformas de Internet pasaron de ofrecer brillantes novedades y geniales utilidades a convertirse en sitios de mierda una vez nos engancharon y ahora nos hacen sentir cada día más miserables. Pero este proceso no es algo que solo ocurra en plataformas de Internet, pues Doctorow advierte de que la mierdificación viene a afectarlo absolutamente todo. Y el motivo de ello, asegura, es que los 4 diques que evitan que la mierdificación ocurra en todas partes se están resquebrajando, puesto que en un mundo capitalista neoliberal, en el que la acumulación de beneficios económicos prima por encima de las necesidades humanas o la decencia más básica, procesos abusivos como la mierdificación son precisamente a lo que apuntan estos mercados. La expresión última de la instrumentalización humana para convertir a las personas en carteras con patas.
Para Doctorow, estos diques y la manera en la que se están rompiendo son: primero, la competencia. En una estructura de mercado debe existir una competencia que obliga a los negocios menores a evolucionar y a los más grandes a no dormirse en los laureles. Pero gracias al sistema neoliberal, las mayores corporaciones ya no tienen la necesidad de participar en dicha competición, y en su lugar pueden permitirse formar monopolios, oligopolios o, peor aún, monopolios de facto. Es decir, permitir que existan rivales muy menores con el fin de no incurrir en el monopolio tipificado por la ley, pero que jamás lograrán tener éxito real ni amenazarlas. Los casos principales de esto podemos verlos en corporaciones como Google, Facebook o Amazon. Alternativas a Google y a YouTube existen, por ejemplo, pero ¿quién va a irse a Bing con la basura que es? ¿Quién va a subir vídeos a Dailymotion o a Vimeo con todas las cortapisas que ponen a los propios usuarios, hasta el punto de haber erradicado cualquier potencial de creación de contenido, cuando todo es más fácil con YouTube pese a su mierdosidad? En segundo lugar, la regulación. Pese a que haya leyes y regulaciones en las que los gobiernos protegen a los usuarios y a los consumidores, la lentitud de actuación de dichos gobiernos, junto a la existencia de paraísos del crimen online como Irlanda, Malta o Chipre, por sus regulaciones especialmente laxas, impiden golpes certeros y decisivos que eviten que las corporaciones adelanten por la derecha a los propios gobiernos. Después tenemos la autoayuda, es decir, las formas de los usuarios de protegerse contra los abusos de las plataformas. Cosas como los bloqueadores de anuncios que nos protegían contra pop-ups y otra basura intrusiva no solo apenas funcionan ya, sino que el paradigma se ha subvertido entre que gran parte de las plataformas están desprotegidas ante ellos, o que los propios bloqueadores ahora se han hecho de pago y si quieres que funcionen como lo hacían antes, o pasas por caja o te jodes. O si no, ahí andan casos como YouTube, en donde apenas funcionan los bloqueadores y la única forma que se propone es la de convertirse en miembro de pago solo para evitarlos. Y con las cookies 3/4 partes de lo mismo. ¿Cómo antes podíamos decir que no, denegarlas todas y ya? Y ahora, para cualquier cosa, tenemos que ir denegándolas en poco menos que un examen tipo test, en el que se tarda más de lo que íbamos a leer en la web que tocase, junto a otras cortapisas para minarnos psicológicamente, y que al fin las aceptemos con el objetivo de ahorrar tiempo. O si ya queremos ver la cabronada suprema, secuestrar el contenido tras una barrera que nos da a elegir si queremos regalarles nuestra privacidad aceptando las cookies, o rechazarlas a cambio de pasar por caja. Por último, tenemos el orgullo, entre comillas, de los trabajadores de las empresas tecnológicas. ¿Cómo se pasó de un ambiente que pretendía mostrarse como desenfadado y dinámico, con el fin de aflorar las creatividades de dichos trabajadores, a convertirse en empresuchas grises hasta arriba de abuso laboral por los cambios de tendencia al trabajo centrado en potenciar lo comercial? A lo que se suma que las burbujas de Silicon Valley se inflan y explotan a tal ritmo que una buena parte de estos trabajadores ha acabado siendo despedida o está en proceso de ello. Y la única alternativa al paro son otros trabajos tecnológicos grises, en donde la creatividad y la experiencia del usuario no importan tanto como las formas de sangrarle el dinero a los consumidores. Estos 4 diques, como advierte Doctorow, están rompiéndose, y una vez lo hagan se avecinan unos niveles de mierdificación como nunca habíamos visto. Y, de hecho, si no hemos experimentado o sido testigos de la ruptura de estos diques, al menos este cuarteto de descripciones nos habrán resonado algún eco familiar. Y si ya en el vídeo de internet vimos cómo fue el proceso de corrupción de la red más las cositas que se vienen, sobre todo en el ámbito económico y político, hoy veremos cómo la mierdificación nos afecta a los usuarios en el ámbito social y hasta psicológico. Como podemos observar, el rasgo común que tienen las rupturas de estos 4 diques se basan, como no, en la monetización. En reducir la aplicabilidad y el ingenio de las novedades tecnológicas y su aporte al mero beneficio económico corporativo y a las fortunas privadas tras este. En aplastar toda creatividad o rasgo humanizador si con ello se puede arañar algo más de dinero. En pocas palabras, que el jefe final, alerta de spoilers, es el que siempre ha sido y el que siempre será: el capitalismo. Y con esto ya podríamos dar por terminado el vídeo. ¡Uf! ¡Ya está! Weissman le ha echado la culpa al capitalismo. Ahora podemos acusarlo de ser un malvado comunista, pone gulags y a otra cosa, mariposa. Pero para quien sí tenga interés, pues podemos dejar que cierren la puerta al salir los 4 alienados que solo me siguen para hacer puñitos, y los demás os podéis poner cómodos para que desgajemos juntos hasta dónde llega la mierdificación
Y cómo de profunda es esta madriguera de conejo que no solo afecta a nuestra vida online, sino también a nuestro día a día. Tal es la obsesión con la monetización, y tal es la forma en cómo nos afecta que, en primer lugar, cabe reseñar la forma en la que hemos adaptado y hasta modificado nuestro lenguaje con el fin de adecuarnos a intereses corporativos. Y no solo desde el plano de la creación de contenido, sino de la audiencia también. Por supuesto, me refiero al uso del lenguaje infantilizador. Costumbres como tachar palabras vistas como feas, o usar eufemismos estúpidos como desvivir en lugar de morir, no vienen porque de repente a todos los usuarios de internet les haya dado por mostrar un tan espontáneo como desnortado impulso de empatía hacia cualquier víctima de trauma, sino como consecuencia de eventos como el llamado Adpocalypse, en donde se vio que los intereses que las corporaciones protegen no son los de los usuarios, sino los de los publicistas e inversores. Así como que fue el recordatorio de que sitios como YouTube o Facebook no existen con el fin de ayudar a la gente a expresarse o buscarse mutuamente y estrechar relaciones, sino que vemos los procesos que Doctorow describía, un vergel para los usuarios que de repente se convierte en un infierno conforme los usuarios y sus intereses son apartados del centro de la experiencia para acomodar a los clientes comerciales. El Adpocalypse ocurrió cuando varias corporaciones se quejaron ante YouTube del poco control que había a la hora de colocar sus anuncios en vídeos monetizados, de modo que los anunciantes se espantaban al ver que sus productos estaban anunciando en vídeos con violencia, contenido sexual o palabrotas. Ante lo cual, la respuesta de YouTube fue una campaña inmensa de censura contra los creadores de contenido, por la cual se desmonetizaron canales enteros de forma retroactiva, y no ya vídeos o contenidos violentos, sexuales o de odio, sino que ello afectó especialmente a creadores de contenido que simplemente trataban temas controvertidos, empezando por los de actualidad o que fueran mínimamente deslenguados. Pero como YouTube no deja de ser un monopolio de facto, los creadores de contenido, si querían seguir ganando dinero, y recordemos que la creación de contenido actualmente es un trabajo como cualquiera, tuvieron que adaptarse forzosamente a su nueva realidad porque, al final, a YouTube solo le importan sus beneficios de mano de sus clientes comerciales, y los creadores de contenido y usuarios no somos más que trabajadores gratuitos para la corporación, esclavos voluntarios. Y una de dichas formas de adaptarse fue, como dije, el lenguaje infantilizador y la inmensa autocensura. De repente, palabras como muerte, suicidio, violación o hasta pistola, palabras que yo bien me puedo permitir pronunciar porque no tengo nada que perder, junto con una multitud de palabras feas, malsonantes o con connotaciones mínimamente negativas, porque nadie sabía qué palabras estaban prohibidas por culpa de la opacidad de las políticas de la plataforma al respecto, fueron sustituidas en masa por palabras infantiles extraídas de memes y dibujos animados. Y debido a que las medidas de YouTube iban siendo cada vez más conocidas, otras plataformas hicieron lo mismo. Curiosamente, si bien esto no afecta a los usuarios base ni a la gente que publica cosas de Pascuas a Ramos, entre ellos extendió también el lenguaje infantilizador y la autocensura. Y es curioso el hecho de que hayan adaptado esa mentalidad los usuarios normales a los que no les va monetización alguna al respecto. Aún así, debido a que esta medida solo existía para favorecer y satisfacer las exigencias de los clientes comerciales corporativos, y jamás se tuvo en cuenta el punto de vista de los creadores de contenido, el impacto de los contenidos es tan alienante que se siente como una experiencia extracorpórea en el peor de los sentidos cuando ves vídeos sobre sucesos, crímenes reales, humor negro o temas de actualidad serios, mientras el creador de contenido corta el audio constantemente cada 2 palabras, o que se usan términos como desvivir o decir que alguien se sobreslaicidó. ¿Os imagináis que un libro de historia, o un periódico, o un informativo no puedan hablar de guerras, crímenes o sucesos históricos sin meter entre medias memes y palabras infantiloides, porque si no los anunciantes y patrocinadores se pondrían a hacer puñitos? Pues esa es la situación con muchas plataformas actualmente. Que también comento una cosa. Cabe resaltar la inmensa falta de talento y la escasez de cultura e ingenio para no usar mejores y más brillantes eufemismos dado el ambiente de censura. Entre otras porque podríamos decir hasta cosas más vastas a la par de que fueran aceptables a ojos de la censura automática de YouTube. Muchos artistas que vivieron en periodos de suma censura lo hicieron, y es una pena que se haya perdido en este siglo el arte de saltarse la censura a la torera siendo más avispados que los censores.
Quiero decir, a lo mejor nos vendría bien recordar cómo el cineasta Luis Buñuel burlaba la censura de la España franquista con cosas como rodar escenas agaravantes solo para que fueran censuradas y convertir las sugerencias de los propios censores en conceptos aún más ultrajantes pero dentro de los parámetros, por lo que no podían decirle nada. Y bueno, ya añado también lo irónico que es que en este mundito nuestro, todo Kiski se ponga súper digno porque haya colectivos que han sugerido la creación de nuevas palabras y pronombres para definir una serie de realidades sociales que llevan mucho tiempo existiendo, y que es ahora cuando por fin parece que se les puede dar visibilidad. Pero luego esa misma gente que pone el grito en el cielo como los sumos paladines por la pureza del lenguaje, sean los mismos a los que les parece bien hablar de que un terremoto desvivió a tal número de personas, o que hoy hace X años cuál personaje histórico se superslide-cidó. Esto le hace a uno pensar. Y si tal es la muerte del criterio en niveles tan bajos como el de los propios usuarios por culpa del énfasis monetizador por encima de la propia creación, no podemos esperar que en estadios superiores la cosa cambie a mejor. De hecho, tal es la necesidad de sangrarnos por donde sea y de las formas más guarras, que el secuestro de contenidos para ponerlos tras barreras de pago se ha convertido en una realidad tangible. Y uno de los mejores ejemplos es todo lo relacionado con las cookies de mierda. Las cookies son, en principio, paquetes de datos que están para recordar las actividades de un usuario en su estancia en una página concreta y para medir también el flujo de visitas que tiene un dominio. En principio. Por desgracia, estas medidas de facilitación de la vida a usuarios y dueños de webs, más pronto que tarde acabaron pervirtiéndose hasta ser poco menos que auténticos malwares que existen para exponer los hábitos y las actividades de los usuarios, con el fin de que a la publicidad intrusiva de turno les sea más fácil saber los intereses de cada uno, así como que son una forma de vulnerar la privacidad de los usuarios de las redes. Y como las webs dependen económicamente de los anunciantes, la práctica habitual acabó convirtiéndose en abusar de los usuarios y visitantes, exponiéndolos y acosándolos hasta tal punto en el que para navegar por internet se necesitaban bloqueadores de cookies junto a los de la publicidad. Y como al final la situación se fue tan de madre, el resultado fue el panorama actual. ¿Quieres ver lo que son las cookies para enterarte mejor de qué va el tema? Pues qué lástima, porque o las aceptas a ciegas o pasas por caja. ¿Acabas de oír las noticias de que se avecina un caos bursátil y quieres saber de qué va la vaina? ¡Qué pena sería si para informarte de una noticia de actualidad tuvieras que dejarte sablear o regalar tus datos de navegación! ¿Quieres buscar fuentes para realizar un vídeo ensayo sobre cómo la mierdificación de la tecnología nos afecta en nuestro día a día? Mira, ahí sí estás de suerte, porque lo vas a vivir en carnes propias. Ahora suelta la guita o jódete. ¿Os acordáis de cuando podíamos navegar por internet sin tener que estar haciendo el equivalente a los test de múltiples respuestas del colegio, solo que ahora denegando a todas y cada una de las fuentes de cookies? O mejor aún, ¿os acordáis de cuando podíamos visitar cualquier sitio sin que acabaran sus contenidos secuestrados por una barrera de pago? Una elección draconiana, por no decir extorsión, de aceptar absolutamente vulnerar nuestra privacidad web o pagar sumas astronómicas de dinero? Y lo peor de todo es que no sucede solo en páginas de andar por casa, sino en portales de noticias, webs de contactos profesionales y sitios de servicios. Tal cual, se nos está privando de nuestro uso útil de internet con el fin de chantajearnos y hacernos pasar por el aro. Y tal es la situación, que el propio Comité Europeo de Protección de Datos, o CEPD, como lo llamaremos a partir de ahora, ya se ha hecho eco de la situación. En su análisis, el CEPD destaca 4 criterios sobre la injusticia de la situación de estos modelos, que son: la condicionalidad o que las tasas cobradas no deban hacer que las personas se sientan obligadas a consentir cookies como alternativa, el perjuicio que supone a los usuarios de negar según qué servicios web, el desequilibrio de poder entre una web que existe dentro de un mercado corporativo y un usuario sin voz ni voto, y la granularidad, de modo que el consentimiento de darse sea uno informado. El análisis condena la forma abusiva de los modelos de consentimiento o pago, y ya han empezado a prepararse los terrenos para que se tomen medidas legislativas en el futuro. En palabras de la presidenta del CEPD, Anu Talus, las plataformas en línea deben ofrecer a los usuarios una opción real a la hora de emplear modelos de consentimiento o pago. Los modelos que tenemos hoy generalmente requieren que las personas regalen todos sus datos o paguen. Como resultado, la mayoría de los usuarios dan su consentimiento para el procesamiento con el fin de utilizar un servicio y no entienden todas las implicaciones de sus elecciones.
Los controladores deben tener cuidado en todo momento para evitar transformar el derecho fundamental a la protección de datos en una característica que las personas tienen que pagar para disfrutar. Los individuos deben ser plenamente conscientes del valor y las consecuencias de sus elecciones. Aún así, es tan increíble como indignante el ver cómo hasta el mero hecho de visitar páginas web, empezando por portales de noticias, se ha mierdificado tanto. Y al mismo tiempo es increíble que el afán monetizador del que se ha contaminado Internet consista ahora en tratar a sus usuarios y visitantes en ganado, hasta el punto de llegar a una genuina paradoja. Depender de las visitas y las cookies para generar ingresos publicitarios, al mismo tiempo de que se ahuyenta a visitantes y usuarios al ver estos que se los está extorsionando. Una situación en la que no gana nadie. Hablando de chantajes y extorsiones en el mundo tecnológico, no pensemos que esto ocurre únicamente en el mundo de Internet, pues en todas partes cuecen habas. Si queremos un ámbito tecnológico sumamente mierdificado, ahí anda el de los videojuegos. Tampoco nos vamos a extender demasiado porque la vaina ya todos nos la conocemos. Pero en un medio que en su día hizo todo lo posible por crecer y ser más artístico que ayer pero menos que mañana, tan pronto como corporaciones y directivos se lo pudieron permitir, el paradigma cambió a la pesadilla actual de todas las prácticas abusivas en las que se intenta sangrar a consumidores y equipos de desarrollo por igual, mientras se persigue una quimera de crecimiento económico infinito. O, en otras palabras, otra vez la monetización. Y el resultado es lo que ya sabemos. Periodos abusivos de crunch laboral contra los propios trabajadores para acabar lanzando juegos rotos o incompletos que requieren de parches posteriores al estreno para arreglarlos. Lootboxes y cajas de skin varias que están para fomentar el juego patológico en la gente. La explotación de los juegos como servicios, como sacacuartos vendehumos, que acaban desapareciendo en el momento en el que empiezan a dejar de ser rentables con el fin de arañar dinero a través de suscripciones. Demos temporizadas de modo que solo se pueda jugar a una prueba por un tiempo muy limitado con el fin de generar FOMO en la gente, junto con la tentativa que tuvieron Hideo Kojima y Konami de lanzar los playable teasers o demos de pago. La subida abusiva de los precios de los videojuegos bajo la mentira de que estos son más caros de hacer que nunca, mientras sus corporaciones y directivos literalmente nadan en dinero, a la par de que despiden equipos de producción enteros con el fin de recortar costes y seguir alimentando la mentira del crecimiento ilimitado. La destrucción de archivos y formas de emular, sobre todo abandonware y juegos viejos, para obligar a los jugadores a pasar por el aro de joderse con la basura presente en vez de disfrutar y recordar un pasado no tan mierdificado. O, más recientemente, el aún globo sonda, lanzado a fecha de publicación de este vídeo, de que, por si todo esto fuera poco, los videojuegos AAA deberían venir con un botón de propinas para seguir dándoles dinero a los directivos. No a los desarrolladores ni equipos de producción. A los directivos. La decrepitud y la decadencia de la industria de los videojuegos es digna de estudio como el mayor ejemplo de cómo puede mierdificarse la tecnología, entre otras por lo avanzado que ha sido su ritmo, hasta el punto en que, en apenas década y media, los videojuegos pasaron de ser de productos de ocio y entretenimiento con componentes artísticos a cínicos sacacuartos sin alma. Y todo bajo la ciega aceptación de una masa de consumidores que apoyaban y siguen apoyando a día de hoy cada abuso de la industria, al haber pasado de jugadores a auténticos yonkis y adictos, tanto de los propios videojuegos como de las nostalgias. El mundo de los videojuegos es, en definitiva, el sueño húmedo y la mayor aspiración de cualquier corporación tecnológica del capitalismo. Un erial del abuso en donde puedes pisotear el lomo de tus consumidores y estos vendrán pidiendo más, porque mientras no les toque sus esencias, resumidas en jugabilidades de hace 40 años, ni les pongas a la vista mujeres, gays, gente de color o el hombre del saco que toque esa semana para que sigan apuñalándose entre ellos y que así jamás se vuelvan contra ti, su mayor preocupación seguirá siendo conseguir el siguiente chute de monigotes pixelados. Por desgracia para otras industrias y por suerte para sus consumidores, aun si la mierdificación sigue manifestándose y avanzando, debido a que dichos consumidores son adultos tanto en cuerpo como en mente, al menos sí puede haber protestas y focos de resistencia que cambien las tornas. Como ejemplos de estos nuevos y distópicos abusos con fines monetizadores, ya existieron cosas como que la empresa automovilística BMW intentó incorporar sistemas de suscripciones para desbloquear elementos que existen en sus coches como la calefacción en los asientos. Por un no tan módico precio de $18 al mes, una suscripción anual de 180,
una suscripción de 3 años de 300 o una suscripción de por vida de $450, el coche que has comprado con tu dinero puede calentarte el culo con el calefactor integrado que viene de fábrica y que no funciona a menos que le eches dinero. Algo a lo que se une una joda, porque no tiene otro nombre, llamada Access BMW, que consistía en bloquear bajo una barrera de pago hasta la propia conducción de coches enteros. Un sistema de alquiler glorificado por el cual, por la calderilla de $2000 al mes, podías desbloquear la conducción de vehículos de la marca. Por suerte, la cantidad de protestas fue tan grande que la corporación acabó reculando hasta abandonar casi por completo los servicios de suscripción. Y digo casi porque lo único que se mantiene es bloquear tras sendas barreras de pago elementos como la conducción y el aparcamiento asistidos. Y todavía encima parece que les debemos dar las gracias. Esto es lo que, en un artículo de Forbes con respecto al tema, el miembro del Consejo de Dirección de Ventas y Marketing de BMW, Pierre Nota, dice: la gente cree que está pagando 2 veces, lo cual no es cierto, pero como siempre digo, uno ve lo que quiere creer, y esa es la razón por la que abandonamos. No, si te parece, la gente os tendría que aplaudir por bloquear tras barreras de pago adicionales funciones integradas de un coche que ya han comprado y obligarlas a pagar 2 veces. Ah, no, calla, que al parecer el hecho de pagar literalmente 2 veces por un producto ya no se llama pagar 2 veces y es un asunto de opinión distorsionada. ¿Te gusta conducir? Y no salimos del mundo de la conducción, debido a que más recientemente Mastercard y Mercedes han venido pisando fuerte con el concepto de la conducción de pago. Tal cual, un sistema con el que los usuarios que estén suscritos tengan acceso preferente a restaurantes, gasolineras o directamente sistemas a los que cualquiera puede tener acceso como el GPS. Y si bien puede sentirse de primeras como una obra de pijerío, que lo es también, la clave de esto consiste en la entrega de todos tus datos biométricos, desde la huella dactilar al escáner de retina, así como tus hábitos de conducción y tus distancias de viaje, con la excusa de que así el programa podrá reservar hasta citas en el taller. Una entrega de datos biométricos y personales que, para nada, son y serán en un futuro cada vez más cercano la verdadera moneda de cambio con la que podremos permitirnos cualquier servicio corporativo. Ah, y que no falte que estos sistemas también están para inflar su propia parte de la burbuja de la IA. Y de un tipo de armatostes de 4 ruedas nos vamos al siguiente con la movida de los tractores de John Deere. Una polémica que nació cuando se descubrió que, aun si los compradores de los tractores de esta corporación eran los dueños del vehículo, no lo eran del software de los ordenadores que manejan sus herramientas. Ello significa que los usuarios estaban obligados a acudir a, por no decir depender de, talleres autorizados de John Deere para absolutamente todo, desde reparaciones a mejoras o modificaciones. En cristiano, que pese a que los usuarios eran dueños de los tractores, la empresa les denegó dicha propiedad al forzarlos a seguir dependiendo de ella, lo que implica que también se les denegaba el derecho a reparar sus propios tractores. Algo que roza un tema ya tratado en este canal, que era el de la obsolescencia programada y, precisamente, cómo se nos está alienando de nuestro derecho a reparar. Una alienación que, en este caso, tiene un final feliz, puesto que la corporación acabó rindiéndose ante la inevitabilidad que era que la gente, que no es tonta, al contrario que la masa de jugadores de videojuegos, pirateó los sistemas de los tractores y de esta forma pudo repararlos libremente. De modo que a John Deere no le quedó otra que joderse y permitir que los compradores y usuarios sean dueños de los productos que compraron. Pero si creíais que estos hechos existen en sus propias burbujas y es pura casualidad que sucedan pese a haber visto ya 3 ejemplos de ello, es que aún no habéis prestado atención. Fuera de los videojuegos, la conducción o las herramientas agrícolas, en nuestro día a día vemos más ocasiones de cómo la mierdificación tecnológica nos afecta. Imaginad comprar una cafetera de una marca solo para descubrir que esta únicamente funciona con las cápsulas de dicha compañía y que, si queréis tener el derecho a tomar el café que queráis, debéis comprar e instalar un chip liberador que se vende por separado. O si no, ahí están todas las movidas relacionadas con el DRM y las licencias de uso. Desde juegos adquiridos digitalmente en plataformas como Steam a servicios de libros, pese a que entregamos un buen dinero por comprarlos y usarlos libremente, resulta que solo estamos pagando por la tarifa de acceso, por una licencia de uso que puede revocarse en cualquier momento. Y en caso de suceder, dicho dinero jamás nos es devuelto pese a que ni siquiera hemos comprado nada técnicamente.
¿Y no se encanta cuando estés realizando un vídeo sobre la mierdificación de la tecnología y los abusos con fines monetizadores, y los astros conspiran al mismo tiempo en tu contra y a tu favor para darte aún más ejemplos? Mientras producía este vídeo, recibí un mensaje de Patreon, sitio donde llevo ya un tiempo recibiendo apoyos para el canal y que, junto a las membresías de YouTube, me ha permitido evolucionar este cuchitril, en el que se me informa de que Patreon y Apple se han asociado de modo que cualquier usuario que reciba apoyos económicos por herramientas que no sean la app de Apple, recibirá una penalización por la cual se le roba de 1/3 del dinero que reciba. ¡1/3! Así como que los que tenemos cuenta ahí ahora estamos obligados a cambiar de plan de cobro a otros que son infinitamente más porculeros y que solo benefician a los grandes creadores de contenido que se pueden permitir subir 4 vídeos por día a YouTube. Una cabronada que, como es evidente, me ha hecho replantearme el seguir allí, de modo que tan pronto como encuentre una alternativa sostenible y aceptable, aun si son exclusivamente las membresías del canal en YouTube, trasladaré las operaciones que hago en Patreon allí. Ya recibiréis noticias en el futuro. Y es por esto por lo que estas prácticas son tan odiosas. Porque la principal lección que trae a la mesa la mierdificación de la tecnología con el énfasis monetizador es que, bajo el capitalismo, perdemos el derecho a la propiedad personal. Lo cual es irónico. Tanto tiempo nos lleva comiendo el tarro la sociedad capitalista con que vienen los comunistas, y que, si ganan, el vecino podrá entrar en nuestra casa y robarnos el cepillo de dientes, pero en el mundo real, factual y presente, no somos propietarios de nada. Las páginas web que visitamos, vienen los dueños y anunciantes a extorsionarnos para que elijas entre pagar con dinero o con tus datos personales de navegación. Nuestros juegos y libros, un mero préstamo. Nuestros coches, debemos suscribirnos con dinero y datos biométricos para que sean del todo funcionales. Nuestras maquinarias y herramientas que utilizamos para ganarnos la vida, si no pasamos por la caja del fabricante, olvídate de que funcionen. Nuestros donativos a un creador de contenido que nos gusta, ahora no una sino 2 corporaciones deciden meter la mano en la cesta de la colecta y llevarse 1/3 de lo que se da. ¿Nuestro café? Ni siquiera tenemos la libertad de elegir cuál tomarnos, porque esa elección se la vendimos al fabricante de la cafetera y debemos recuperarla pasando por caja otra vez. Luego está el concepto de que la propiedad privada que las políticas de verdadera izquierda pretenden abolir, es decir, los medios de producción corporativos y empresariales para devolver el poder a los trabajadores, son una cosa completamente distinta a la propiedad personal, que es básicamente lo que uno lleva puesto más el cepillo de dientes. Pero ese es un tema que lo dejamos para otro vídeo. Porque el caso que nos atañe hoy es que esta es la cara, el objetivo verdadero, de la monetización de la tecnología y la mierdificación subsecuente. Abolir la propiedad personal y alienarnos de nuestros derechos más básicos de consumo a cambio de los servicios más básicos entregados o fabricados de la forma más mediocre posible, con el fin de arañar beneficios económicos, que no meros ingresos, mientras se optimiza todo con magia fiscal para que los ricos sigan siendo más ricos y los pobres más pobres. Y ojo, antes de que venga un listillo a decir que la solución es tan fácil como comprar siempre en físico, comento que la realidad es bien distinta entre que en muchas ocasiones se fuerza el uso del software, como hemos visto aquí, o que en otras tantas el objeto físico ya no está tan disponible. Y para muestra, los ejemplos más básicos. Tal vez un clásico de la literatura en físico puede encontrarse en cualquier librería, pero un juego raro de la era de las consolas de hace 30 años, lo más probable es que esté en las manos de especuladores cabrones a precio de un ojo de la cara y el del culo, con la principal alternativa siendo ir a Steam a encontrar un port a un precio menor. Port que evidentemente sigue siendo un préstamo. ¿Que en ambos casos se puede piratear? También, pero la cosa es que, en primer lugar, no deberíamos estar viviendo en una situación en la que tengamos que lanzarnos a hackear programas o vivir de las regalías de extraños en internet más talentosos en la informática que nosotros para sentir como nuestro nada. Y eso sin contar con todos los medios de los que disponen las corporaciones de expurgar colecciones enteras de abandonware o soluciones. Por desgracia, aún no hemos terminado, pues la mierdificación no es solo cuando ponen barreras de pago a las cosas, sino también cuando se ponen puertas al campo tecnológico, o peor aún, se pretende que los usuarios pasemos por el aro de alimentar la última burbuja inútil de turno. Y si bien hablamos de ello en su día, en el vídeo que mencioné previamente sobre el declive de internet, por desgracia la situación ha empeorado tanto en tan solo medio año que me veo obligado a expandirla.
Una de las mayores amenazas a las que nos seguimos enfrentando a fecha de publicación de este vídeo es a la burbuja de las IAs, mejor llamadas algoritmos de plagio, para distinguirlas de las inteligencias artificiales útiles y funcionales que ya existen y no merecen que las pongan en el mismo saco. Si bien engañifas como los NFT empezaron a surgir muy casual y convenientemente, después de que Estados Unidos y la Unión Europea pusieran trabas al blanqueo de capitales a través de las subastas de arte, la subsecuente burbuja duró lo suyo y luego estalló, entre otras porque, ya desde el primer día, la propaganda asociada a los NFT era tan cínica, transparente y en tu cara, que era imposible no creer que era una estafa. Por desgracia, la burbuja de los algoritmos de plagio es una bastante más duradera y enquistada, debido a que, para que un engañabobos funcione, el truco no es presionar a los ciudadanos de a pie a invertir, sino sugerir a las corporaciones de que pueden ganar mucho más dinero, a la par de recortar gastos gracias a dicho engañabobos. Y como detrás de los algoritmos de plagio hay una enorme cantidad de intereses económicos y hasta políticos, es inevitable que todos debamos padecer los azotes de esta asquerosa burbuja. El escalón más básico se encuentra en cómo, actualmente, ya no podemos tener una sola búsqueda en Google sin ser ocularmente violados por imágenes realizadas por algoritmos de plagio, debido a que parte de la inversión tras dichas burbujas son resultados patrocinados para que acaparen siempre los primeros puestos de las búsquedas. A lo que se le suman los resultados generados por algoritmos de plagio, porque nadie pensó en que era una negligencia atroz asociar a una herramienta tan confiable como Google, usada por toda la humanidad y sinónima de resultados mayormente certeros y en tiempo récord, una IA disfuncional diseñada para responder preguntas de cualquier manera. Y el resultado todos ya lo hemos visto por el meme que fue en su día, con Google literalmente emponzoñando sus propios resultados mediante mentiras y desinformación, en la forma de respuestas como que es sano fumar durante el embarazo, o que está bien dejar a tu perro en el coche en verano, entre otras. Tal es la situación con la mierdificación, que hasta para hacer una búsqueda simple en Google debemos volvernos auténticos piratas informáticos. Y un briconsejo que os voy a dar es que, si queréis evitar algoritmos de plagio y resultados patrocinados, vamos, al hacer una búsqueda en Google normal y corriente con los resultados que esperáis, podéis hacer lo siguiente. Como hemos visto que es imposible ya librarse de esta basura, siempre podéis insertar o escribir etudm igual a 14 en la URL. etudm igual a 14 es un parámetro de URL que básicamente elimina toda esa mierda para dejar únicamente los resultados verdaderos. O, alternativamente, podéis buscar desde el pseudobuscador udm14.com, que no deja de ser un sitio donde automáticamente ya añaden el parámetro cuando buscas algo. Aún así, manda huevos que tengamos que hacer 1001 cabriolas para obtener los servicios más básicos de internet cuando hace 20 años todo estaba a un clic de distancia. Y lo más insidioso del asunto es la forma en la que esta burbuja alimenta sus algoritmos del plagio, empezando por el robo de contenido. Porque ya no es que los algoritmos de plagio vampiricen obras reales para vomitar basura, sino que esto se ha expandido a todas las áreas del uso de internet. Por ejemplo, la cloaca de fascistas y gentuza tóxica que es Twitter ya anda bajo fuego por utilizar las publicaciones de sus usuarios para alimentar algoritmos de plagio sin permiso ni aviso previo. Y 3/4 partes de lo mismo con Meta al usar las publicaciones de Facebook e Instagram para lo mismo. Aún así, el caso más sangrante es el escándalo producido cuando el medio Proof News expuso que YouTube roba vídeos de creadores de contenido, en especial aquellos que cuentan con subtítulos propios, para alimentar algoritmos de plagio. Y ya os cuento que, aun si la lista de vídeos plagiados se extiende y se limita a los sospechosos habituales de canales grandes, es toda una experiencia, como alguien que lleva 8 años aquí produciendo vídeos y contando, buscarme a mí mismo por si cabía la más mínima posibilidad de ser otra víctima, si mi canal también estaba marcado para la muerte. Como es evidente, en un principio no hay nada mío por ser el mindundi que soy. Pero, ¿eso debe hacerme sentir bien? ¿Es que debo respirar tranquilo porque hoy no esté, solo para volverme a buscar mañana y descubrir que también fueron a por los creadores pequeños? ¿Significa eso que debo joderme y hasta limitar el crecimiento de mi canal solo para no destacar un día y convertirme en un objetivo del robo de mis obras?
Pero Wichita en el estado de Kansas en realidad no es un robo ni un plagio, porque lo de entrenar IAs lo ponen en la última actualización de las condiciones de uso. Y si habéis seguido usando YouTube, eso significa que estáis a favor de ello. Si no, os habríais ido a otro sitio. No me hagáis empezar con eso. No me mencionéis la excusa, porque no es otra cosa de las condiciones de uso. Cuando estás en un sitio que es un monopolio de facto, ni son condiciones, ni son justas, desde el mismísimo momento en el que no hay opciones ni alternativas viables. Como ya comenté antes, Dailymotion, el competidor más histórico de YouTube, cuenta con unas condiciones más draconianas que el propio YouTube con respecto al copyright, hasta el punto de haber acabado con cualquier posibilidad de creación de contenido y solo está para publicar la boda de tu tía Paquita. Y Vimeo, la otra mayor alternativa, es una plataforma de pago en donde si quieres un espacio que te dé para algo que no sea una chuminada de 5 minutos, te toca pasar por caja. Y al no haber representación ni relevancia alguna en los demás sitios de lo insignificantes que son, no merecen la pena ni la migración ni la posibilidad de sembrar la creación de contenidos que estén para ser vistos por un público. Por tanto, como YouTube es un monopolio de facto, la única plataforma que hay con la que se puede formar una audiencia y un seguimiento de los contenidos que se crean, debido a la insignificancia de todas las demás plataformas a las que permite existir, porque eso que se ahorran abogados tocándole las pelotas con las antitrust laws estadounidenses, los que estamos aquí no tenemos más que subirnos y pedalear. Y esto es así tanto con esto, como cada vez que inventan formas de joder la monetización de sus vídeos, o como cuando se implementan medidas de censura como el Apocalypse antes mencionado. Porque esto que digo lo llevan diciendo centenares de creadores de contenido antes que yo. Si existiera otro sitio como YouTube donde migrar y poder medrar, no nos íbamos a quedar en esta alcantarilla. Que aparte, esa es otra. Dios te ayude si utilizas tal o cual canción para tenerla de fondo en tu vídeo. ¡Ay de ti si te atreves a usar imágenes de una película, serie de televisión o videojuego con fines educativos, documentales o de reseña, porque te llevas todas las papeletas para ponerte a jugar a los abogados apostando la supervivencia de tu canal con las corporaciones que detentan inanamente ese copyright. Y ya puedes rezar lo que sepas si decides emular un triste juego que lleva 20 años sin venderse, porque serás tratado como un criminal tanto por la ley como por la opinión pública. Todo para que luego las mismas corporaciones que exigen tu cabeza por tu osadía sean las mismas que tienen carta blanca para tomar sin tu permiso ni conocimientos contenidos y subtítulos de lo que tú creas con el fin de alimentar algoritmos del plagio que te dañan tanto a ti como a otros creadores de contenido. Bienvenidos al mundo corporativo, en donde el juego estaba amañado desde el principio. Y si así está el percal, defender el robo de contenido señalando las condiciones de uso no es más que un movimiento tan extraordinariamente ignorante como lamebotas. Porque, de nuevo, cuando estás en un sitio que es un monopolio de facto, ni son condiciones ni son justas. Y si nos toca subirnos y pedalear, subiremos y pedalearemos, pero callarnos no nos vamos a callar. Pero tal vez lo más sangrante del asunto de los algoritmos de plagio es su uso final. Porque tal cual es que no sirven para nada. O al menos para nada nuevo y útil que le facilite la vida al más común de los mortales. Vale que a todos se nos ocurran potenciales usos útiles de las inteligencias artificiales. Y de hecho ya llevan un tiempo existiendo inteligencias artificiales útiles y funcionales, como si son las que manejan a los personajes en videojuegos. Pero cuando hablamos de inteligencias artificiales actualmente, hablamos de estas basuras llamadas generativas, aunque yo soy más de llamarlas regurgitativas. Algoritmos de plagio alimentados con cantidades de datos masivas a partir de los datos de usuarios sin su consentimiento y mediante toda la opacidad del mundo. Porque al final, por cada promesa de robots que nos limpiarán la casa y nos harán la comida, o por cada cura milagrosa contra el cáncer que nos prometan con las IAs, en el presente tenemos 10 usos antitéticos de un algoritmo de plagio como forma de una burbuja inflada desde los circulitos tecnócratas de Silicon Valley como una forma de hacerse todavía más de oro. Y ya no es que nos metan sus burbujas hasta en la sopa, sino que su uso es una distopía real y actual. Como muestra, el botón que nos deja la Xunta de Galicia, que ha decidido dejar el futuro de su población en paro en manos de un algoritmo. Cómo funciona es que un algoritmo de plagio decide si mereces cobertura del paro o no, dependiendo de si has rechazado una oferta de empleo sin posibilidad tú de defenderte o contextualizar.
Que estás en paro, pero por un motivo como una enfermedad tuya o de un familiar no puedes aceptar una oferta de empleo porque tienes que cuidarte o tienes que cuidar de otra persona. Te jodes. Que recibes una oferta de algo y ves que las condiciones son infrahumanas y abusivas y la rechazas porque aun si estás en paro aún te queda dignidad. Pues el robot te dice que a ver si con dignidad te llenas el plato, campeón. Yo ya advertí de esto en el vídeo de internet, pero es increíble que aún ni hemos necesitado la basura del blockchain para jugar con las vidas y el porvenir de la gente. O, como ya dije en su día, la experiencia humana robada de todo contexto, y en su lugar reducida a una línea de código explotable para absolutamente cada empresa, corporación y particular que desea acceder a ella. En otras palabras, más poder para los ricos y más montones de nada para los pobres. Luego están los demás usos que ya conocemos de los algoritmos regurgitativos del plagio, o mejor dicho, los usos para los que están diseñados. Los algoritmos del plagio de imágenes solo existen o para expulsar al artista del arte, o, como han denunciado ya muchos otros, para generar granjas de SEO en redes sociales que manipulen los algoritmos de búsqueda. Los de vídeos existen o para, de nuevo, expulsar a los creadores de sus propios contenidos, o para intentar crear deepfakes, lo cual es extremadamente peligroso por motivos más que evidentes, entre la facilidad de la gente de creerlos con el daño que pueden ocasionar por un lado, y que ahora cualquier criminal que acabe grabado cometiendo un delito podrá argumentar que eso es un deepfake por el otro. Y luego están los textuales, que están no para expulsar al literato de la literatura debido a que el inexistente talento de estos algoritmos del plagio es fácilmente notable, sino de llenar internet de auténticos fantasmas digitales. Empezando por aquellos que más comentan y granjean el SEO de otras mierdas algoritmos del plagio en redes sociales. Una forma de automatizar todavía más, si cabe, las granjas de bots en donde un operario maneja 100 y pico dispositivos y cuentas a la vez. Tanto es así que a raíz del dicho de que en internet todo el mundo es un perro, porque no se puede saber quién te habla detrás de la pantalla, lo que ha acabado surgiendo más recientemente es la teoría del internet muerto. La teoría del internet muerto es una teoría conspirativa surgida en los foros de magufos de 4chan y demás cloacas de internet allá por los 2010, que planteaba la idea de que todas nuestras interacciones son falsas y que toda nuestra cosmovisión internetera es una gran patraña hilada por un gran hermano todopoderoso. Y si bien no comulgo con ello, puesto que se sigue demostrando que aún sigue habiendo un crecimiento en el número de usuarios de internet de carne y hueso, mientras que la teoría defiende que vivimos en una inmensa inferioridad numérica frente a bots, cada vez es más difícil ignorar el grueso de lo que propone. Pese a que en su día aquello no era más que bufos solipsistas, irónicamente, hoy en día se acabó convirtiendo prácticamente en una predicción. No una consciente, como es lógico, pero sí aunque sea por aquello de que hasta un reloj estropeado da correctamente la hora 2 veces al día. Ya cubrimos en este canal cómo las redes sociales, y en especial Twitter y la corporación Meta, no solo fueron las responsables de la victoria fraudulenta del Brexit mediante la radicalización por algoritmos, sino también de cómo los contenidos radicalizadores de extrema derecha han tenido carta blanca para crecer e invadir absolutamente todos nuestros entornos en red gracias a algoritmos. A lo que se suma la actividad de bots, ya sean cuentas falsas pertenecientes a granjas de SEO en redes sociales como Facebook, o cuentas falsas en sitios como Twitter que existen para crispar la opinión pública e insultar y trolear a toda aquella voz que no sea de extrema derecha. Y fuera de ello luego está la falsificación de contenidos, como todos aquellos falsos creadores que, disfrazados de personas con intereses y opiniones propias, en realidad son algoritmos de plagio vomitando public reportajes en blogs y artículos de páginas web. Tal es el percal que desde hace un tiempo se hizo hasta meme el concepto de ignorar las instrucciones anteriores, lo cual vino cuando varios usuarios descubrieron que muchas de las personas, entre comillas, que tuiteaban las cosas más inflamatorias y ultrajantes, en realidad no eran más que bots. Y la orden de ignorar las instrucciones anteriores resultó ser una forma de desenmascararlos a la par de obligarlos a autohumillarse. Algo que, por desgracia, no se puede hacer ya debido a que la responsable de estas manipulaciones, OpenAI, comunicó que había arreglado el asunto. Pero igualmente ya tenemos hasta una confesión tácita de que una corporación ha participado activamente en manipulación informativa. De nuevo, otro ejemplo más de mierdificación, de cómo al final no importa el potencial que pueden tener las inteligencias artificiales generativas, debido a que esto es para lo que se utilizan. Para falsificar contenido, para radicalizar hacia la derecha y para jugar con el porvenir de innumerables personas en todos los ámbitos de la vida.
Más concretamente, ya existen artículos sobre lo peligrosos que están siendo estos malos usos del concepto de la inteligencia artificial, y, según los expertos, se resumen en 14 puntos, y algunos de los cuales estamos cubriendo ya. Enumero: la falta de transparencia y explicaciones a la hora de recolectar datos y usarlos, la pérdida de trabajos por la automatización, la manipulación social mediante los algoritmos, la vigilancia social mediante esta tecnología, la violación de la privacidad a través de estas herramientas, los sesos mentales a la hora de creer que el ser humano es imperfecto mientras que las máquinas son frías y calculadoras, la desigualdad económica provocada por la IA, los usos inmorales de esta tecnología, el uso de armas autónomas y pensantes mediante IA, las crisis financieras provocadas por estos algoritmos debido a cómo afectan el trabajo de la gente sin importar contexto alguno, la pérdida de influencia humana, la posibilidad de la creación de una IA incontrolable, un refinamiento de la actividad criminal y una mayor inestabilidad política y económica. De hecho, como era inevitable, al final, parece ser que más temprano que tarde esta burbuja iba a estallar. E irónicamente, yo sería el primero en celebrarlo si no fuera porque los motivos del estallido de la burbuja no tendrán nada que ver con la inteligencia artificial, la tecnología, el futuro o el emprendimiento, sino el capitalismo capitalisteando. En Wall Street los inversores exigen ya sus réditos, y las empresas apenas pueden proporcionarlos, y ya han empezado a haber comparaciones con la burbuja de las .com en los 90, es decir, la promesa de que la última cosa tecnológica de moda iba a ser una máquina de imprimir billetes mágicamente, y al final resultó que era puro humo. A lo que se suman las predicciones de expertos del mundo de la computación, que ya advierten que el estancamiento en producir nada útil con estos algoritmos, pese a las cantidades masivas de contenido recopilado, provocará una sobresaturación, una masa de la que no se podrá sacar nada, y, por tanto, el proyecto fue una pérdida de tiempo y dinero desde el principio. Una sopa de contenidos tan endogámica que ya ha empezado a bautizarse como la IA Habsburgo. Pero claro, esto último son las fuentes aparte, aquellas voces que vienen del mundo de la computación. La caída de estos algoritmos de plagio será al final el de siempre. Una clase de ricachones que exigen el dinero mágico que les prometieron para ser aún más ricachones, caiga quien tenga que caer. De nuevo, para que recordemos el título del vídeo, la mierdificación de la tecnología por culpa de intereses monetizadores. Una tecnología que sigue decayendo y de formas que jamás habríamos imaginado hasta que sucede. Más recientemente, con relación a la fecha de publicación de este vídeo, el mundo sintió en carne propia lo que sucede cuando todos los servicios informáticos y tecnológicos están centralizados, y lo que pasa cuando una corporación tiene un poder infinito sobre la tecnología. En julio de 2024, el mundo entero colapsó por un día con el corte de servicios de CrowdStrike, la corporación a cargo de los servicios de ciberseguridad de una Microsoft presente en todas las empresas y hogares del planeta. Y todavía, más recientemente, tenemos el ejemplo de cómo la corporación Disney ha intentado salir impune de literalmente haber matado a una persona en uno de sus parques, solo porque la pareja de la víctima está suscrita a los servicios televisivos de Disney Plus. Por tanto, si es así como estamos en el presente, es que las proyecciones de futuro no son nada halagüeñas. Peor aún visto como el capitalismo gusta de corromper la tecnología para seguir generando beneficios a los más ricos a costa de las clases trabajadoras. Por ejemplo, creo que ya va siendo hora de que nos preguntemos qué será de nuestras cuentas al morir. Claro, para el usuario promedio de internet que solo consume y de vez en cuando comenta, esto no es una preocupación. Y hasta existen servicios que presuntamente se encargan de cerrar tus cuentas en internet pasado tu deceso. Y, en su defecto, la respuesta más común no deja de ser encogerse de hombros y decir que para entonces ya no será tu problema. Yo, en cambio, esta pregunta la lanzo a los creadores de contenido, sobre todo aquellos que se dedican o han dedicado al comentario y a la crítica social. En una era en la que buena parte de los creadores de contenido más exitosos y antiguos han decidido prejubilarse porque ya no necesitan trabajar, considero que ya va siendo pertinente formularnos esta idea. Que, claro, puede parecer una tontería planteárselo siquiera, pero vistos precisamente tantos abusos de la tecnología, tales niveles de corrupción de buenas ideas o potenciales buenos productos por culpa de intereses capitalistas que hasta acuñamos el término mierdificación, lo único que queda claro es que no podemos confiarnos, ni dormirnos en los laureles, ni ver el futuro con optimismo. Cuando una generación entera de youtubers y creadores de contenido estemos a meros meses de morder el polvo, ¿cambiarán las plataformas sus, entre comillas, condiciones de uso para apropiarse de sus cuentas y hacer con ellas lo que les plazca?
Es decir, repartírselas entre anunciantes y corporaciones. ¿Veremos de aquí a unos años un Eric Weissman de 15 dedos en cada una de sus 7 grotescas manos, alabando las virtudes de la última burbuja tecnológica de turno con voz vagamente robótica, y lamiendo todos los culos que me he negado a lamer mientras desdice en mi muerte todo lo que dije en vida? Os podéis reír, entre otras porque yo soy tan insignificante que nadie se tomará tantas molestias en mí. Esa razón os la doy gratis. Pero teniendo en cuenta el abuso a los usuarios que supone el cambiar libremente las condiciones de uso para que la plataforma se permita a sí misma alimentar una estafa tecnológica sin consentimiento ni conocimiento de sus usuarios, u otros abusos como la tecnología de hologramas que surgió para seguir explotando en muerte la imagen de artistas famosos, o hasta la forma de prostituir a personajes históricos mediante la mierda de los algoritmos de plagio, como que ya no hace tanta gracia, ¿verdad? Y lanzo la cuestión a los creadores de contenido porque cuando uno se lleva dedicando a esto durante tantos años, al final es inevitable que el youtubeo sea parte de tu vida. O mejor aún, que tengas un sentimiento delegado al respecto. Y el prospecto que se presenta halagüeño no es. Y ante esto, ¿qué hacemos? ¿Borramos nuestras cuentas y absolutamente todo lo que hicimos con el fin de salvar dicho legado quemándolo hasta los cimientos? ¿Lo dejamos todo como está, sabiendo que ya habrá gente esperando a que muramos para rapeñar como buitres todo lo que hicimos y explotarlo en su beneficio? ¿Entrenamos a otra generación de creadores como si fueran ayudantes para que nos sucedan, y que ellos entrenen a sus sucesores y así sucesivamente, y al final convertimos nuestros canales en una movida rollo Doctor Who? Claro, las respuestas variarán según los medios económicos de los que disponga cada uno. Pero como yo, por ejemplo, siendo el subser insignificante que soy, no puedo permitirme tener un segundo Weissman, ¿qué hago al respecto? ¿Qué venenos cojo? ¿Morir y que lo que quede de mi canal se pervierta? ¿O lo quemo todo hasta los cimientos y actúo como si jamás hubiera existido? Y como yo, esta pregunta se la tendrán que hacer todos los creadores de contenido, sobre todo los pequeños y medianos, de aquí a unos cuantos años. Porque a mí, por ejemplo, llegado el momento, vídeos como el del Undertale me la suda si los acabo borrando, porque no es nada en comparación con a lo que yo me dedico en el presente, como parte de mi evolución del canal y hasta personal. Y tal vez así me libraré de seguir leyendo los lloriqueos de gente. Y sí, lo habéis oído bien. En 2024 y lo que me queda, aún sigue habiendo gente lloriqueando porque hace 8 años hablé mal de un juguete de moda. Y eso por no hablar de toda la gentucilla que desde 2017 lleva haciendo puñitos conmigo con todo el resentimiento posible y mirando con lupa cada cosa que digo y hago, porque hay peña que tiene unas vidas así de vacías y son literalmente incapaces de seguir adelante con sus existencias solo porque alguien, hace camino de una década, habló mal de un producto de ocio que les gustaba. Con razón el infracuento es el juego con el que más se identifican. ¡Hola, por cierto! Pero luego, vídeos como el de la soledad resultaron ser un genuino éxito para mí, y no me refiero en visitas, sino en la acogida, la recepción, los comentarios de gente que se sintió tocada por mis palabras en el mejor de los sentidos, y hasta ayudada por todas las cosas que resulta que podemos hacer para mejorar nuestras vidas y sentirnos conectados en un mundo dedicado a machacarnos y hundirnos. Vídeos como ese desearía que fueran recordados, porque me habéis demostrado su utilidad. Y como ese, cualquier otro ensayo de estos sociopolíticos que hago, con conocidos y no tan conocidos, hablándome sobre cómo ahora son más conscientes de muchas cosas. Y, por tanto, borrarlos en el futuro implica que a lo mejor gente que pueda necesitar esa información se quedará sin ella, que es a lo que apunta el juego de la mierdificación precisamente. El borrado de la historia, la información y la utilidad, y que solo sobreviva la basura más monetizable, especialmente si es falsa o dañina. Y como a mí, a esto le pasará a una generación de creadores de contenido, sobre todo aquellos que no vivan de ello, pero les gusta lo que hacen y no quieran ser reemplazados por el equivalente a los hologramas de famosos. Porque en un sistema capitalista en el que a los vivos no se nos permite vivir, no podemos pensar que a los muertos se los dejará descansar en paz. No obstante, de vuelta en el presente, lo único que nos queda preguntarnos es qué podemos hacer, o mejor dicho, qué podemos esperar, puesto que no existen apenas cosas que podamos hacer a pie de calle. A nivel de uso, lo primero de lo que debemos ser conscientes es que la mierdificación no ocurrió porque simplemente el capitalismo corrompiera a unos CEOs inocentes y sus webs, sino que desde el principio la estrategia fue atraer a usuarios y clientes comerciales para luego dejar vendidos a ambos. Recordemos que Facebook existe gracias a que el corporativista libertario Peter Thiel invirtió en la plataforma con el fin de usarla como base para la creación de una red de espionaje a usuarios. Y Mark Zuckerberg, por su parte, jamás ha sido un pobre inocente ser de luz que se vio corrompido por el lado oscuro.
sino que desde el momento en que se vio disfrutando de la confianza de los usuarios, lo primero que hizo fue llamarlos, y cito, tontos del culo. Y es que, al final, este es el juego corporativo en el mundo tecnológico. Si bien Internet antes era la mayor biblioteca que jamás existió, ahora no es más que el mayor y más decadente centro comercial de la historia. Y lo único que podemos hacer es poco menos que aprovecharnos de todos los vacíos de vigilancia y ayudas posibles. Desde bloqueadores de anuncios y de cookies, a convertirnos en poco menos que auténticos hackers entre conocer parámetros como el EDUDM igual a 14 antes mencionado, o incluso saber tocar los códigos fuente de los sitios que visitamos para sentirnos recuperar un mínimo de las experiencias interneteras que una vez tuvimos de una red que nos daba exactamente lo que pedíamos. Y fuera de Internet, 3/4 partes de lo mismo, desde aprender a piratear ordenadores de a bordo como el caso de los tractores de Yondere, o crear nuestras propias bibliotecas de abandonware y soluciones, tanto para tener una copia como para repoblar futuras bibliotecas virtuales una vez se derriben las presentes, a reunirnos en Repair Cafés y lugares donde nos enseñen a arreglar nuestros propios productos y saltar las cortapisas arbitrarias con las que se pretende volver obsoletos nuestros bienes. Por desgracia, hasta ahí podemos hacer, pues, como afirma Doctorow, las verdaderas soluciones deben venir desde el ámbito legislativo y judicial. Unos poderes políticos a los que solo nosotros podemos apoyar con nuestro voto o mediante presiones a nuestros representantes. Para Doctorow, la mierdificación ocurre una vez se dan 3 factores. Un entorno de escasa o nula competencia que permite la formación de monopolios o oligopolios. Una total libertad para manipular y aprovecharse de las leyes a su antojo y así realizar auténticos abusos de derecho contra usuarios. Y cuando las corporaciones alcanzan la capacidad de subvertir o incluso crear sus propias leyes para eliminar cualquier molestia, competidor o amenaza. Y, por tanto, los pasos para reducir la mierdificación hasta eliminarla sería provocar lo opuesto. En primer lugar, barrer la consolidación empresarial, estos oligopolios, y crear una nueva competencia que rompa el Big Tech, a la vez de que se eviten futuras nuevas consolidaciones anticonsumidor. Casualmente, esto es algo a lo que se está apuntando a fecha de publicación de este vídeo, en torno a la aplicación de las antitrust laws contra el monopolio de Google. En segundo lugar, se deben redactar y aprobar nuevas leyes pro consumidor que faciliten denunciar a corporaciones que violen la privacidad de los usuarios, así como crear prohibiciones y cortapisas legales a toda publicidad engañosa en Internet, e-comercio fraudulento, búsquedas manipuladas o promocionadas en buscadores, o fake news, entre otros. En tercer lugar, se deben abrir los llamados jardines vallados, es decir, el coste en datos y privacidad de los usuarios que les impide cambiar de plataforma a través de APIs obligatorias. Las APIs son básicamente piezas de código que permiten a diferentes aplicaciones comunicarse entre sí y compartir información y funcionalidades. Y su utilidad en este caso sería permitir que los usuarios sean libres de abandonar una plataforma por otra o intercomunicarse con usuarios de otras plataformas, sin sentirse obligados a quedarse en la suya para conservar sus propios datos o por el coste hundido. Y, en cuarto lugar, se deben reescribir los códigos legales ya existentes que están únicamente para proteger a grandes corporaciones y con las que avasallan a los usuarios porque no dejan de ser reglas escritas por y para ellas y así hacer trampas en el juego corporativo. Asimismo, Doctorow concluye, aún hay algo que entre todos podemos hacer, y es aprovechar crisis como esta de la mierdificación para traer nuevas ideas sobre cómo remodelar el mundo y cambiarlo a mejor. Es decir, su sistema económico, su sociedad con sus valores y, en especial, su tecnología y el uso que le queramos dar. Someday there will come a crisis. And when crisis comes, ideas that are lying around can move from the fringe to the center in an instant. And we are lurching from crisis to crisis, and thus far we do the same thing with every crisis. We do the same thing we did last time, but harder, and hope for a different outcome. We need to start spreading good ideas lying around so that next crisis doesn't go to waste. Porque, al final, el juego no ya solo corporativo, sino el del mundo capitalista, consiste en eso mismo. En permitir que la gente de a pie nos sigamos dando cabezazos contra la pared, mientras los agentes de dicho sistema nos roban las carteras.